Hola, hola amigos de Vanguardia Mundo. En esta ocasión vamos a hablar de los países que más van a crecer en la región y cómo afectarán algunas decisiones políticas que ya se ven venir. Entonces, comenzamos. Bueno, muchas personas se verán sorprendidas al decir que el mayor crecimiento en la región le va a corresponder al país de la Guyana, que crecerá un 22.4% gracias a la explotación masiva del petróleo y su gas natural, lo que ha creado una creciente inversión extranjera. Esto hace pocos años no se sabía, pero la Guyana está recibiendo mucho dinero para poder explotar estos recursos económicos, o mejor dicho, recursos naturales. Otro país que va a crecer es la Argentina, que se tiene planeado que crezca entre el 4 y el 5.5% aproximadamente. Esto debido a las reformas que está haciendo el presidente Javier Milei a una estabilización macroeconómica. Lo que tiene la Argentina es un poco el efecto rebote, ya que estuvieron tan mal gestionados que con un pequeño ajuste de hacer las cosas bien, la economía sube rápidamente. Claro, no significa que están bien, pero sí van a estar un poco mejor. Otro país que también va a crecer aproximadamente un 3,7% en este año es el Paraguay. Este crecimiento está impulsado por las exportaciones de materias primas, principalmente agrícolas, y también por su demanda interna. Hay que recalcar que el Paraguay es un país que tiene bajos impuestos y está recibiendo mucho capital humano de Europa, principalmente de Alemania y España, que están viendo al país sudamericano como una alternativa a los altos costos que pueden haber en sus países. Otro país que va a crecer alrededor del 2,8% o 3% o tal vez un poquito más es el Perú. Como sabemos, el sector minero en la nación sudamericana, el Perú, es muy importante y este va a ser lo que va a impulsar su crecimiento. Este aumento en su PBI podría ser mucho mayor si no hubieran habido los conflictos sociales que destacaron hace 3 años. Siempre una casa con desorden crece poco cuando la situación está ordenada, y aún así, si tuvieras algo que protestar pero lo haces de forma ordenada, el país va a crecer. Se puede crecer mucho más porque hay una inflación controlada y una moneda fuerte, lo que esta estabilidad puede atraer a más capital internacional, como ya lo hemos visto con la inauguración del puerto de Chancay, la construcción del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pero se podrían venir muchas más cosas y mejores si en los próximos años se guarda una paz social y un crecimiento ordenado de la economía. Ahora, seguramente ha llamado la atención el caso de la Guyana, que es excepcional y sesga el promedio regional. Su crecimiento es impulsado por la nueva y masiva producción petrolera, como lo hemos mencionado, un factor que no se repite en el resto de la región. Y con esa magnitud, otros países fuera de Sudamérica como República Dominicana y Panamá también se proyectan con crecimientos altos, del más del 4%. O sea, como podemos ver, los crecimientos son mixtos. Vemos países que van a crecer 2.5% para arriba y lamentablemente vemos países que van a crecer muy poco o están en una situación económica muy precaria para poder crecer. Hay que asentir que los gobiernos que apoyan la productividad, y hay que recalcar que la productividad privada son los países que más crecen. ¿Y por qué la productividad privada? Porque nadie cuida mejor su negocio que el propietario. Eso es una base, esa es una verdad universal que siempre se va a aplicar. ¿Quién cuida mejor su negocio? El dueño. ¿Por qué? Porque le está costando su inversión y le está costando su futuro. Además, el que pone un negocio es porque sabe hacerlo. Como dice el refrán, zapatero a su zapato. El que pone una cadena de restaurantes es porque sabe poner el negocio de la restauración. El que construye hoteles sabe que en un país donde hay tranquilidad, donde hay calma, va a poder tener ganancias. Y así con todas las industrias, tanto industria minera, tanto como la industria turística, en algunos casos la exportación de petróleo,
en el caso del Perú la pesca, la demanda interna, todo eso se logra por la inversión privada, que junto a la paz social crea un crecimiento. Ahora, estamos viendo en estos días un posible conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Si los Estados Unidos logra su objetivo de derrocar o sacar a Maduro del poder, puede traer una nueva era de inversiones para el país caribeño. Pero no va a ser fácil. Como todo inicio, va a doler, va a causar muchos resquemores y hasta enfrentamientos. Pero también puede ser una gran oportunidad para aquellos venezolanos que quieran regresar a su tierra, dado que en muchos países ya no quieren inmigrantes ilegales, ya no quieren venezolanos porque se ha visto que ha aumentado el crimen con su presencia. Obviamente no son todos, pero sí es la sensación generalizada que se tiene. Bueno, toda esta situación está por ver, nada está dicho, se crea la historia día a día, pero si Venezuela logra exportar como antes varios millones de barriles al día, su economía podría cambiar drásticamente para bien, lo que puede impulsar el crecimiento de la región. Pero bueno, esa situación la dejamos por ver. Pero en general, como vemos, los motores de crecimiento en Sudamérica para el 2025 y 2026 están fuertemente ligados a las materias primas, como el petróleo en Guyana, la minería en Perú y los procesos de estabilización económica como en Argentina. Podemos observar también que ya en el mes de diciembre se aproximan las elecciones en el país de Chile, donde el favorito a ganar las elecciones es el candidato José Antonio Kast, que es de la derecha. Y como lo hemos mencionado, que las inversiones privadas son las que le dan un mayor impulso, una mayor fuerza a las economías. Porque empresas grandes que están dirigidas políticamente casi nunca o nunca son rentables. ¿Por qué? Porque la persona está mal preparada, no cuida el patrimonio de la nación, se mete gente, al final se crea una burocracia enorme para pagar más sueldos y las empresas no son rentables. Entonces, ¿quién cuida mejor de una empresa? Es el dueño, porque el dueño va a cuidar su dinero y va a cuidar su emprendimiento. Esa es una verdad universal y que nadie puede negar. Así es, amigos, ¿qué les pareció estos pequeños comentarios de la economía en Sudamérica? ¿Qué es lo que se viene para el 2025 y 2026? El 2025 que ya estamos acabando. Una sorpresa que el país de la Guyana esté creciendo alrededor del 22%. Bueno, sí, espero que siga creciendo y esa región del continente se pueda desarrollar aún más. Entonces, amigos, eso es todo por esta vez. Espero que les haya gustado esta pequeña entrega. Si este video te resultó informativo, dale like y suscríbete al canal. De esta forma me apoyas para seguir creciendo. Entonces ya nos vemos. Muchos saludos, muchas bendiciones, que estén muy bien y ya nos vemos.